intensamente. Pueden abrir sus micros y con todo gusto compartir. A ver, yo creo que una de las palabras es incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Y otra, de repente, que me resuena mucho en estos tiempos, es cambios. Esas son las dos palabras que creo que me identifican. Sí, claro. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más se anima a compartir dos palabras que lo están acompañando en este tiempo? Vamos con cambio, vamos con incertidumbre. ¿Qué más? A ver, yo les voy a compartir algo de lo que yo siento. En este tiempo me acompaña mucho la esperanza. Me acompaña mucho. Y la otra cosa que me acompaña es el sentido de la vida. O sea, el por qué estoy aquí. Dos cosas importantes que se suman a muchos otros detalles que tendremos. A ver, están compartiendo por el chat, miren, ve. Ajá, mejoraremos, pasará, muy bien, que tiene que ver con esperanza, que tiene que ver con mirar el futuro, muy bien, que tiene que ver con cambio, que explicó Jessica, y que tiene también que ver con la incertidumbre que nosotros como seres humanos tenemos en un tiempo tan nuevo, donde se han visto que una de las cosas que hemos visto en este tiempo ha sido el cambio de nuestra agenda, de nuestra vida común, ¿verdad? Hemos perdido esa vida que teníamos antes de entrar a la cuarentena para entrar a un nuevo momento donde tenemos que gestionar con muy buena actitud, pero con incertidumbre, con una sensación de inestabilidad, este nuevo tiempo. Y antes que nos levantábamos 6 de la mañana, preparábamos el desayuno, el almuerzo, nos íbamos corriendo a trabajar y no regresábamos hasta las 7 u 8 de la noche y algunos 10 de la noche a casa. Hoy hemos tenido que, en este tiempo de cuarentena, de convivir en casa, de mirar hacia adentro, de mirar nuestra familia. Y probablemente ustedes han mirado también en este tiempo que han tenido que aprender a vivir con su familia. Una cosa era verlos después de 12 horas, donde ustedes llegaban, comían, veían un poco de tele, hacían su trabajo, conversaban un ratito y a dormir, ¿verdad? Hoy, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo que ha pasado, en este año y 4 meses, hemos aprendido a convivir muchas horas del día con nuestra familia y darnos cuenta de todas las tareas que tenemos en casa. Como profesionales de la salud, definitivamente nuestra vida está fuera. Salimos y regresamos después de muchas horas de convivir en un espacio laboral donde podemos hacer consulta externa, hospitalización, emergencia, atención del cliente, labores administrativas, o sea, un sinfín de tareas que tienen que ver con la parte laboral y que pues de vez en cuando estamos llamando a la casa para preguntar cómo están, qué tal, los chicos, si tienen chicos pequeños, si tienen un esposo, una esposa, o si tienen una mamá, un papá quien cuidar, o los abuelitos, o alguna familia, o alguien que dependa de ustedes. Pero era solo la llamada o el verlo a través de una videollamada. Y sin embargo, este tiempo nos enseñó a vivir permanentemente con ellos, a compartir el día a día con ellos, a conocer esos detalles que desconocíamos, a aprender de nuestra familia de cosas que no sabíamos, a aprender a tolerar, a tener paciencia, a no pelear, a no discutir, a negociar. Este tiempo no ha sido del todo, digamos, negativo, ha sido también un tiempo de aprendizaje para cada uno de nosotros. Y probablemente muchos también hemos tenido tiempo para mirarnos. Antes no teníamos tiempo para mirarnos, corríamos. La agenda era de 7 a 8, de 9 a 10, de 10 a 12, luego tareas, luego curso, luego reuniones. Entonces no había tiempo para mirarse. ¿Y qué ha sucedido entonces en la cuarentena? Han tenido tiempo para mirar a los que están alrededor, mirarse ustedes y una tarea importante, mirar dentro de ustedes. Y de pronto lo que sucedía a nuestro alrededor nos ha permitido traer al presente muchas cosas, muchos detalles, muchos acontecimientos, muchos hechos de nuestra vida que aparentemente estaban olvidados, pero que al llegar nuevamente sobre la mesa nos han creado
un espacio de incertidumbre, un espacio de movimiento, nos han hecho sentir nuevas emociones, antiguas emociones, y entonces nos hemos dado cuenta cuán importante es el ser humano. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes esta presentación que les he traído con mucho cariño para hablar de un espacio tan importante como es las dimensiones del ser humano en tiempos de pandemia, un tiempo diferente, un tiempo que nos ha enfrentado a muchas lecciones, a mucho aprendizaje. Voy a compartir con ustedes y luego a ver preguntas, pero yo les agradezco que si ustedes tienen algunas preguntas que no quieren soltar por el chat, que no quieren compartir abiertamente, les dejo mi correo que está ahí, luz.lo@ekrperú.org, y también les dejo mi número de celular por si ustedes me quieren compartir por el WhatsApp cualquier consulta. Yo voy a estar con ustedes hasta las 6:10 compartiendo, hablando con ustedes. Ustedes van a tener oportunidad también de hablar, pero si en ese tiempo no nos alcanza, pues encantados de poder recibirlos por el correo o que me escriban por el WhatsApp. Entonces nos vamos de lleno a nuestro sentir de hoy, que va a ser mirarnos. Los invito a que despejen sus mentes, los invito a que abran sus corazones, quiten esa coraza, golpeen un poquito, abran la puerta y permítanse mirar. Cuando hablamos de la multidimensionalidad del ser humano, estamos hablando de la esencia de la persona, estamos hablando de la importancia del ser y de cómo este ser hoy en tiempos de pandemia ha tenido que hacer un viaje al interior para convivir con todo lo que venía, sobre todo las pérdidas de todo tipo, que hace un momento hemos hablado, las pérdidas de la agenda, de nuestra vida propia, de nuestros proyectos, de nuestros viajes, de nuestros cursos, del quehacer, de las cosas que pensábamos que podíamos hacer en este año y medio y no hemos hecho. Un mirar los duelos, ese sentir, esa reacción que tenemos frente a una pérdida, o mirar la esperanza de otra manera, sentirla de otra manera, el sentido de la vida. El ser humano, para hablar de multidimensionalidad, lo dividimos en una dimensión física, mental, social, emocional y espiritual. Y dentro de la dimensión física, ¿qué se encuentra? Se encuentra nuestro cuerpo, se encuentra nuestro estado de salud, nuestros estilos de vida saludable, se encuentra la alimentación que nosotros solemos tener, se encuentran todas aquellas costumbres que tienen relación con el cuidado del cuerpo. Se encuentra también ahí todos nuestros antecedentes patológicos, nuestras enfermedades, todo aquello que traemos, si tenemos enfermedades congénitas, genéticas, si tenemos alguna patología adquirida en el tiempo, allí se encuentra. Dentro de la dimensión mental es toda la parte cognitiva, la parte relacionada a la educación, a la adquisición de conocimiento, a cómo nos formamos, cómo es que llegamos finalmente a decidir por una profesión de salud, como somos la familia del equipo de salud. Toda la parte mental, entonces, está todo el conocimiento que nos permite luego tomar decisiones. Está todo el intelecto. En la parte social se encuentran todas nuestras relaciones, desde lo más básico en casa, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, en el trabajo, en las instituciones a las cuales pertenecemos, con las cuales nos relacionamos y hacemos cosas lindas, como por ejemplo actividades benéficas, como por ejemplo actividades sociales, las sociedades científicas, las sociedades en general, instituciones a las cuales nosotros dedicamos algún tiempo. En la parte emocional que se encuentran todos nuestros sentimientos, todo lo que expresamos, todo lo que sentimos, y que en este tiempo de pandemia hemos visto un mar de sentimientos que nos afectan, que nos mueven, que nos motivan. En esa parte emocional tan personal, tan única. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos únicos, somos irrepetibles. Por eso es tan importante y nos lleva un sello personal esta parte emocional. Y en la parte espiritual, probablemente la dimensión más importante en este tiempo de pandemia, la cual ha crecido, se ha fortalecido. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en la dimensión espiritual se encuentra el sentido de la vida, se encuentra la esperanza, se encuentra la fe,
Allí tenemos el alma y el espíritu. El alma que nos da el sello personal y el espíritu que es más universal y que tiene que ver con el creer en un ser superior, el creer en alguna religión o el creer en algo que es diferente. En esta parte espiritual también está el por qué estamos en este mundo. ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Por qué estamos vivos hoy? Porque hemos sobrevivido a tantas contingencias. ¿Cuál es nuestra labor finalmente aquí en esta tierra? Esa es la parte espiritual. Esa parte espiritual que hoy se ha visto impactada, que ha crecido mucho en las personas. Quienes no creían creen en algo. Quienes ya creían en un ser superior han visto fortalecida su fe o no. Puede que haya venido también muchas dudas, mucha incertidumbre y hayan decidido no creer. Hay de todo. Estas son las dimensiones del ser humano que se ven impactadas por una realidad como la que estamos viviendo en este tiempo que se llama pandemia. Una pandemia que nos ha ofrecido un mar de oportunidades, de posibilidades, y que nos ha enfrentado con aquellas cosas que solemos no hablar, que están muy guardadas dentro de nosotros, que nosotros solemos tirarlas a la espalda y colocarlas en una mochila y no verlas. Entonces, este tiempo de pandemia nos está sirviendo para crecer y desarrollar, sí, para ser un motor, un incentivo, para mirarnos y aprender de nosotros y valorarnos como personas, como lo que somos, sí. En ese sentido, quiero compartirles lo que la doctora Elizabeth Kubler-Ross hace muchos años trabajó. Por los años 69, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una gestora en humanización, sin duda alguna, empezó a estudiar a los moribundos y empezó a darse cuenta de las fases del dolor que ellos atravesaban, las fases de la aflicción que le decía ella, que eran el inicio de la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación de haber perdido a alguien o de haber perdido algo, como por ejemplo en los pacientes con cáncer, la salud y saber que están en la etapa final de sus vidas. Asimismo, la doctora hizo un estudio sobre el modelo de los 4 cuadrantes que tienen que ver con la salud y el equilibrio. Y ella hablaba de esto que resulta interesante e importante para quienes laboramos en salud para entender mucho los procesos. Ella hablaba, por ejemplo, que en los primeros 6 meses el cuadrante físico es importante y que está relacionado con la supervivencia de las personas, de esos seres nuevos que nacen y van transcurriendo en el tiempo. Luego habló que desde los 6 meses hasta los 6 años, el cuadrante emocional de corazón es el que se va fortaleciendo, donde las personas aprendemos a amar y aprendemos a ser amados. Interesante. Y a reconocerlo. A partir de los 6 años hasta los 13 años aproximadamente, toda la parte intelectual se desarrolla mucho para ir formando el buen juicio. Y a partir de los 13 años en adelante, siempre el área espiritual. Sin embargo, ella también compartía con sus pacientes más pequeños que desde muy pequeños eran capaces de afrontar la muerte. Un niño de 6 años sabía hablar de ello y sabía decir qué quería. Hoy cuando vemos a nuestros pacientes en los hospitales, cuando son terminales, cuando están próximos a morir, los niños que tienen cáncer, que tienen enfermedades raras o huérfanas, ellos hablan con mucha naturalidad de la muerte. Y a los que les cuesta mucho hablar es a veces a los padres. El desapego de los niños es increíble. Hay mucho por estudiar, hay mucho por aprender. Estos 4 cuadrantes tienen que ver con las multidimensionalidades que les he hablado hace un momento del ser humano. Y hoy tan afectadas en tiempos de pandemia. Elizabeth Kubler-Ross también nos hablaba de las 5 emociones naturales del ser humano. En primer lugar, el miedo, la culpa, el enfado, los celos y el amor. En tiempos de pandemia, ¿qué hemos sentido todos cuando nos hemos guardado en la cuarentena? Miedo, incertidumbre de saber cuándo va a pasar. Hemos sentido también culpa cuando no hemos podido cuidar a alguien, no hemos podido ayudar a alguien. Como equipo de salud nos hemos enfrentado a todos estos sentimientos
quienes estamos en primera línea, quienes estamos atendiendo a alguien, y cuando hemos visto que la muerte se lo lleva y nosotros no podemos hacer nada. ¿Que la muerte puede ocurrir? Sí. ¿Que es un hecho vital? Sí. ¿Que cuando nacemos ya tenemos marcado un espacio para morir? Sí, porque nacemos, vivimos y morimos. Sin embargo, no nos gusta hablar de la muerte. Y es interesante poder conversar de estos detalles porque este tiempo de pandemia nos ha enfrentado a mirar la muerte como un hecho vital, como un hecho que puede suceder, como un hecho que está ahí y que hay que aprender a vivir intensamente cada minuto, cada segundo, nuestro presente, y no estar viviendo en el pasado ni en el futuro, sino en el presente, disfrutando lo que tenemos, las bendiciones que tenemos, para luego cuando llegue ese momento de partir nos vayamos tranquilos. Y cuando digo nos vayamos tranquilos significa que nos vayamos sin deudas, que nos vayamos sin pendientes, que nos vayamos pues sintiendo que nuestra vida ha tenido un sentido, que nuestra vida le ha servido a alguien, le ha servido a muchos para vivir, para aprender a hacer cosas, para alcanzar resultados. Es en ese sentido que en salud hablamos, fíjense ustedes, de personas comprometidas, que somos el equipo de salud, y que escogemos una labor de apoyo, de ayuda solidaria. Y en este triángulo importante en salud tenemos a las personas que ayudamos, a los pacientes, que vienen en busca de un apoyo. ¿Por qué? Porque quien viene a salud no viene feliz, viene porque algo lo aqueja. Tiene un sufrimiento que puede ser físico, emocional, o que puede ser mixto, que puede ser un sufrimiento espiritual, fíjense ustedes. Cuando hablamos de la multidimensionalidad del ser humano, nos damos cuenta que puede haber sufrimiento en cualquiera de esas esferas. Y que a su vez ese paciente, esa persona trae familia, trae amigos, que se preocupan por él, que son parte de esta trilogía, de este triángulo de atención. Y el equipo de salud está ahí para atender, para servir, para apoyar, para sostener. Y recordar con ese triángulo también que el equipo de salud en algún momento puede ser paciente, en algún momento familiar o amigo de paciente. Y que somos personas que necesitamos estar equilibradas y sanas. Y hoy más que nunca compartimos sin duda ese dolor que está aquí en el centro. Ese dolor que definitivamente en este tiempo de pandemia se puso al frente. Quienes laboran en primera línea han tenido que enfrentar la muerte de sus pacientes, de personas que respetaban, admiraban, los estimaban, por haber compartido varios días de sus vidas. A lo mejor los seguían desde la emergencia, la consulta externa, hasta la hospitalización, hasta la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo el testimonio de una colega que decía, antes, ella médico intensivista, antes atendía 5 o 6 interconsultas de UCI y podía ayudar 2 pacientes en el día y al día siguiente podía ayudar más. Hoy recibo más de 50 interconsultas en UCI y no puedo atender a ninguna. Y encima voy sabiendo que no hay ninguna cama disponible y atiendo la interconsulta. Y ella siente las miradas de los pacientes. Recuerdo conversar con ella y recuerdo verla quebrarse al recordar los rostros de sus pacientes. Y entonces nos preguntamos, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente nuestra enfermera que acompaña muchas horas a un paciente y luego se muere? ¿Cómo se siente nuestro técnico de enfermería, nuestro camillero, que lleva el cadáver hacia el mortorio y no lleva una sola vez en el día, sino varias veces y a veces le faltan manos? ¿Cómo se sienten nuestros técnicos, nuestras enfermeras, acomodando a los pacientes en la atención día a día y en lugar de verlos mejorar, verlos empeorar? Somos seres humanos, profesionales de la salud, de carne y hueso, que sentimos y vibramos con el dolor de las personas. Y que si antes hacíamos de apoyo, de sostén, hoy lo hemos hecho
a la N. Lo hemos hecho muchísimas veces y no hemos tenido a veces el tiempo de mirarnos, de soltar, de llorar, de expresar. Muy bien dice una psicóloga en Chile que hoy es un tiempo en el cual es necesario fortalecernos. Y esa fortaleza radica ¿en qué? En compartir, en hablar, en expresar lo que nuestro corazón siente. Y no me refiero al órgano anatómico, me refiero a esa área de sentimientos, esa área emocional, esa área espiritual que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con el sentido de la vida. El dolor es una experiencia humana total y por ello es que se han inventado muchísimas formas de mitigar el dolor de los familiares, el dolor de pacientes, el dolor de no tener un acompañamiento y el dolor de una despedida. Y entonces hemos optado por llamadas telefónicas, hemos optado por videollamadas, hemos optado por la entrega de una foto, por leerle un mensaje, por hacer escuchar un mensaje a ese paciente que está solo, que sabe que va camino a morir y que nosotros no podemos hacer nada. Pero no podemos hacer nada probablemente por algo médico, pero sí podemos hacer algo por ese ser espiritual, por esa persona, y sí podemos hacer con toda la bondad que tenemos dentro y con todo el amor incondicional que le damos a la persona a la cual servimos. El equipo de salud en tiempos de pandemia, en este tiempo nuevo, ha vivido intensamente un día a día. Y ese día a día que se ha vivido intensamente es necesario también lavar, sanar, limpiar. Es importante, por ejemplo, que al término de un turno seamos capaces de hablar de lo que nos duele antes de irnos a casa. Que seamos capaces de compartir con el compañero nuestro sentir, que nos escuche nada más. No necesitamos que nos dé un consejo, que nos escuche, que nos mire y con las distancias que tenemos que guardar nos dé un gesto de cariño, de afecto, de validar nuestro dolor. O bueno, si podemos, nos abrazamos. Si estamos vacunados, bueno, podríamos permitirnos algunas cosas. Pero el estar ahí, escuchar y ser un hombro, ser una mano amiga, un oído que nos escuche, unos ojos a través de la máscara, del face shield, que nos mire atentamente, será bueno. Este tiempo, el equipo de salud ha aprendido mucho de pérdidas y ha aprendido a ponerlas sobre la mesa. Las pérdidas no solamente son de vidas humanas, las pérdidas tienen que ver con nuestro quehacer diario. Lo vamos a ver en la siguiente lámina y podemos nosotros aprender de esas pérdidas y decir que pueden ser aisladas, una que otra. Pueden ser simultáneas, en un momento dado tenemos 2 o 3. Pueden ser continuas, una detrás de otra, y por lo tanto pueden ser múltiples. Quiero que cierren sus ojos y piensen un momento en esas posibles pérdidas que ustedes hayan podido tener, por ejemplo, en un turno, en una guardia. Han podido perder una persona, han podido perder un compañero, un amigo, han podido enterarse de que alguien sufrió un diagnóstico de COVID o de otra enfermedad perdiendo su salud. Han podido ser víctimas de algún robo en su casa, han podido ser, no sé, víctimas de haber perdido a alguien importante porque se pelearon con él o porque viajó. Y entonces este tiempo de pandemia ha sido un mar de pérdidas, un lago como esto, infinito, frondoso. Y estas pérdidas nos han llevado a mirarnos en el interior. Y esas pérdidas que en este tiempo de pandemia hemos tenido también nos han llevado a traer nuevas pérdidas hacia el frente, antiguas probablemente. Y en este mar de pérdidas nosotros reconocemos varias de ellas. Por ejemplo, la pérdida de las personas es probablemente la más importante. Pérdida de las mascotas, las pérdidas económicas, las pérdidas de oportunidades, pérdidas materiales, pérdidas del tiempo, cuando por ejemplo estamos haciendo una gestión para lograr algo y de pronto se trunca. Pérdida de relaciones con personas que amábamos, que queríamos, amigos, familiares, parejas.
Pérdida de la autonomía, de las funciones corporales si nos enfermamos, por ejemplo el COVID, que es tan invalidante a veces cuando hay complicaciones, o por ejemplo cuando las personas van envejeciendo y van perdiendo sus funciones. Pérdida de los roles habituales cuando salimos de un cargo, cuando muere alguien y nos convertimos en viudos, viudas, o perdemos a un familiar, o cuando cambiamos de cargo en alguna de nuestras funciones, cambiamos de trabajo, ¿verdad? Dicen que no se pierde la dignidad, que es lo último que se pierde. Por eso lo dejé al final para conversar del tema. El ser humano se respeta por ser humano y lo más preciado es su dignidad humana. Se dice que es lo último en perderla. Hay personas que aparentemente pudieran haberla perdido, aquellas víctimas de violencia, aquellas víctimas de drogas, muchos detalles. Estas pérdidas que son en general se mezclan con las pérdidas desautorizadas o los duelos desautorizados en el equipo de salud. ¿Cuándo hablamos de ello? Nosotros, por ejemplo, no podemos llorar a un paciente frente al equipo. No podemos expresar a veces muchos nuestros sentimientos con respecto a nuestros pacientes, a nuestros compañeros. Y esos son duelos desautorizados. Nos duele no poder apoyar a un paciente con una cama UCI, nos duele no poder apoyarle más sabiendo que ya tiene un 90% de compromiso pulmonar y que solamente hay paso para, por ejemplo, cuidados paliativos o para una videollamada o para acompañarle en silencio. Eso duele. Duele intensamente. No estamos hechos para perder, nos han formado siempre para atender, para luchar hasta el último segundo. Y entonces yo les pregunto aquí, ¿es necesario luchar hasta el último momento? Cuando aprendemos de la muerte, cuando aprendemos de que existen las pérdidas, cuando aprendemos que hay un momento para irnos, entonces habrá un momento también para respetar ese momento sublime, tan maravilloso que va a vivir esa persona que va a partir. Nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace mirar los casos que atendemos y decir en qué momento a lo mejor podríamos haberle brindado calidad de vida, tranquilidad, seguridad, confort, para que esa persona pueda también disfrutar de ese último momento de su vida en esta tierra. Cuando hablamos de pérdidas, entendemos que vamos a tener un duelo, que es la reacción de las personas. Y que la doctora Elizabeth Kubler decía que es un proceso por el cual las personas lidian con la tragedia, especialmente cuando se diagnostica de una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica. Elba Payás dice, el duelo surge con la pérdida de la relación con algo o alguien, la pérdida del contacto con el otro que rompe el contacto con uno mismo. Una experiencia de fragmentación de la identidad, producida por la ruptura de un vínculo afectivo. El duelo incluye una vivencia multidimensional del ser, que afecta no solamente el cuerpo físico, sino todas las emociones, nuestras relaciones con los demás, el área social, y con nosotros mismos, nuestra cognición, nuestro intelecto, las creencias, las presuposiciones y sin duda el mundo interno, no existencial o espiritual, o sea, las multidimensiones del ser. El duelo para Zipain es un mecanismo humano especial de persona a persona para adaptarse y sobrellevar la pérdida desde nuestras propias creencias y experiencias. Hay personas que frente a una pérdida que deciden que su duelo se lo tiran a la espalda y siguen caminando. Que su duelo lo postergan como si no hubiera existido. Que su duelo lo viven intensamente. ¿Qué significa vivir el duelo? Fíjense esta catarata de Iguazú. Es eso, es un fluir a una velocidad impresionante de emociones. Es sentir dolor total en cada una parte de nuestras esferas, física, emocional, social, cognitiva y espiritual. Nos duele todo. Todos nosotros somos un dolor. Y cuando a alguien le duele,
¿Qué solemos decirle cuando esta persona expresa su dolor y llora? No llores. Pues no, hay que decirle, llora, expresa, sé libre, vibra, vibra con tus sentimientos. Déjalos salir como esta catarata. Sal. Las personas nos fragmentamos cuando tenemos una pérdida, especialmente cuando perdemos a una persona. Cuando sentimos incertidumbre, cuando sentimos impotencia, cuando sentimos tristeza, nos rompen en pedacitos. Sentimos que nos vamos, sentimos que nos destrozamos. Son imágenes que nos permiten visualizarnos probablemente a nosotros mismos. Y entonces cuando decimos que el duelo es todas esas reacciones, todo ese sentir que tenemos luego de perder, es importante diferenciarlo del duelo y del luto. El duelo es nuestro sentir tan propio, tan único, irrepetible e intenso que cada persona vive. Y el luto es la expresión externa de vivir un duelo. Por ejemplo, vestir de oscuro, por ejemplo, hacer la misa, los funerales, recordar en alguna sesión un ritual de reminiscencia. No ir a fiestas porque estamos de dolor. Nos duele algo. Y en los mitos del duelo es interesante hablar de qué. De aquellas frases que no deberíamos decirle a las personas. Los invito a leer sobre eso. Por ejemplo, cuando perdemos a un padre, a un hijo, decimos, pero ya estaba viejito. Y cuando perdemos o vemos que alguien pierde un hijo, pero estaba muy enfermo. Tienes otros hijos. Sé fuerte. Si perdemos al esposo, no te preocupes, encontrarás otra persona. ¿No? El dolor es único porque perdemos a alguien que es único. Y fíjense ustedes que cuando perdemos a alguien, va a depender de quién para sentir más o menos intensamente. Cuando perdemos a nuestros padres, perdemos el más preciado regalo que nosotros tenemos en esta vida. Cuando perdemos a la pareja, ¿qué perdemos? Nuestro proyecto de vida. Nosotros elegimos la pareja, sea nuestro novio, nuestro enamorado, nuestro esposo, quien sea. La elegimos nosotros mismos. Y por lo tanto, con esa persona se va gran parte de nuestra vida que hemos pensado, hemos creado, hemos soñado. Dicen que es un dolor muy fuerte perder a su pareja. Y perder a un hijo es mucho más porque esperas que el hijo entierre a los padres, no viceversa. Y entonces vienen muchas preguntas, vienen muchos conflictos ante el tema espiritual. Cada persona, recuerden que es irreemplazable. Eso es importante recordar. Y en los mitos del duelo, tener cuidado con las palabras que expresamos. El dolor de las personas es único. Por lo tanto, voy a tratar de entender su dolor. Difícilmente va a estar exactamente en su dolor. Difícilmente voy a estar en sus zapatos exactamente. Voy a tratar de entrar en sus zapatos. Es diferente. Cuando hablamos de las tareas de duelo, es como esta figura. Les provoca vértigo, ¿verdad? Mirar hacia abajo. Pues esas son las dos primeras fases del duelo en las que yo tengo que reconocer que ha habido una pérdida, que tengo que aceptar que he perdido a alguien, para luego pasar en el tiempo a crear un vínculo diferente con esa pérdida, a empezar nuevamente a tener mis proyectos de vida, sin olvidar lo duro que ha sido esta etapa de vivir el inicio del duelo para luego construir una nueva relación. Esto habla Niemeyer y esto habla Worden. La doctora Straub habla de un camino dual que la persona transita
paralelamente. Camino por mi tarea de duelo, que es vivir la pérdida, sentir la pérdida, vivir intensamente los sentimientos de pérdida, y también por el camino donde yo tengo que seguir mi vida porque estudio, porque trabajo, porque mantengo una familia, porque tengo que seguir viviendo por mis hijos, por mis padres, por mis abuelos, porque tengo compromisos. Y cada cierto tiempo voy hacia el otro camino en el que vivo intensamente la pérdida, lloro, me deprimo y luego regreso y sigo caminando. Ese es el camino dual, que tiene que ver con la pérdida y la resignificación, la reconstrucción. Fíjense ustedes que hay muchas teorías y es que a través de los años, desde Elizabeth Kubler-Ross en 1969, cuando se atrevió a hablar del movimiento tanatológico moderno, ¿no?, donde planteó las fases de duelo, mucho se ha investigado. Muchos médicos, psiquiatras, psicoterapeutas han escrito a través de este tiempo. Margaret Stroop, que les hablé del camino dual, William Gordon de las 4 tareas del duelo, Robert Meyer también de los desafíos del duelo, Alba Payás de las tareas, de las dimensiones, de las tareas del duelo y del afrontamiento de los duelos. Hay mucho por aprender y yo creo que van a seguir investigando y vamos a conocer cada vez más de cómo el ser humano va reaccionando. El duelo puede ser variado. No necesariamente podemos decir dura 3 meses, 6 meses, 1 año. La literatura, los autores hablan de que 2 años es un tiempo prudente. Si demora más de 2 años, podemos estar hablando de un duelo complicado, de un duelo que requiere una atención. El duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso normal y natural que puede requerir acompañamiento, sí, que puede requerir que alguien te acompañe, esté a tu lado, escuchándote, siendo un brazo, siendo una mano amiga que esté a tu lado, sí, pero no necesita en teoría medicación. Así es. El duelo también va a depender de las creencias, de la interculturalidad, de la historia de las personas, de cómo se vive la historia en la familia. Eso es interesante. Creer si hay vida después de la muerte, creer que hay reencarnación, creer que hay vida eterna, son parte de todas esas creencias y de la interculturalidad que afrontamos para atender un duelo. ¿Cómo afrontar el duelo? Cuando nosotros hablamos de duelo es importante, somos un equipo de salud, entonces el equipo de salud tiene algunas particularidades. ¿De qué duelo hablamos? De los pacientes, los familiares, de los duelos por aquello que no pudimos hacer, de aquello que no pudimos decir, hablar. Los duelos serán diferentes en las personas de diferentes edades, de los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores. Si los adultos mayores viven en casa o viven en una residencia o en un asilo. Si la persona viene con una enfermedad crónica, y me voy preparando, hay un duelo como anticipado, como por ejemplo en el cáncer, como por ejemplo en una enfermedad discapacitante o una enfermedad rara. Es más difícil en los cuadros agudos, personas con diagnósticos agudos, o personas que tienen una enfermedad crónica pero que de pronto se agudizan y se van. También es diferente afrontar el duelo en los casos de suicidio. Cuán difícil tener a alguien que se suicidó y que usted lo encontró, o que usted es mencionado en la carta. Cuán difícil afrontar, y recuerdo haber vivido la pandemia de SIDA en los años 90, afrontar que alguien falleció de SIDA. Es un duelo que se oculta muchas veces. O un duelo de una persona fallecida por drogadicción, por alcoholismo. Sí, no todo es igual. Para afrontar el duelo es importante escuchar orejas de elefante muy grandes y guardar silencio. 2 cosas importantes. Escuchar para que la persona hable, exprese y usted sea un receptor, sea una escucha activa, con empatía. ¿Empatía qué significa? Me voy a poner o voy a tratar de estar en tu lugar, voy a entenderte lo más que pueda. Y luego paso al área de compasión, que significa te entiendo, estoy tratando de colocarme en tus zapatos, estoy sintiendo probablemente lo que sientes y me comprometo a ayudarte, me comprometo a ser tu brazo en ese momento. Afrontar el duelo
significa estar rodeado de personas. Necesitamos la solidaridad y el amor de las personas. No podemos estar solos. Aprender entre sí, sí, entre quien está acompañando y entre quien está al frente. Aprendemos todos los miembros de la familia, de los amigos. Compartir cartas también es una forma, escribir, dejar mensajes a la persona, hacer rituales. Eso es afrontar un duelo. Tratar de reconocer el legado de las personas. Cada una tiene una historia de vida tan rica y deja muchos mensajes, deja muchas enseñanzas. Los procesos de duelo se deben vivir intensamente. Algunas personas los dejan para más adelante y vuelven, porque hay que cumplir ese proceso. Donde los sentimientos son los que se afloran, los recuerdos, el legado. Y espiritualmente somos capaces de ganar un sentimiento que se llama compasión para acompañar a otros. El proceso de duelo es un aprendizaje mutuo de quien está doliente y de quien lo acompaña. Es también mostrar, de acuerdo a la actitud de las personas y a la personalidad, la resiliencia en cada uno. Y lo más importante, recuerden esa fortaleza hoy, de la cual se habla en tiempos de pandemia, que es expresar las emociones, compartir. Y ese compartir también significa llorar. Llorar, sí, sin restricciones. La doctora Elizabeth Kubler-Ross decía, la medicina tiene sus límites, realidad que nos enseña en la facultad. Otra realidad que nos enseña es que un corazón compasivo puede sanar casi todo. Fíjense ustedes, tan sencillo, tan simple en palabras. Esto era lo que les comentaba de la empatía y la compasión. Finalmente mi compromiso es, yo quiero ayudarte. La fortaleza de hoy, compartir. Sean capaces de compartir con sus compañeros, en sus casas, hablar de sus emociones, soltar para liberar eso que nos afecta, eso que nos crea un nudo en la garganta, eso que nos hace una opresión en nuestro corazón. Y estar siempre enfocados a la fe y a la esperanza, a que el mundo cambiará, a que nuestro tiempo cambiará, con nuestras responsabilidades, con nuestro distanciamiento, con el uso de mascarillas, con la puesta de la vacuna. Hay una esperanza. Y este tiempo ha sido un tiempo y es un tiempo y será un tiempo de seguir aprendiendo para ser cada vez mejores personas, mejores seres humanos, con mejores sentimientos. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro voto de confianza. Los invito a mirarse a todos, a pensar por unos minutos cuáles han sido sus pérdidas en este tiempo de pandemia y qué podemos aprender de ellas. Los invito a mirar cuáles han sido sus pérdidas a lo largo de sus vidas, entendiendo que se pierde desde el momento en que nacemos. Cuando nacemos dicen que el llanto es de vida, pero yo creo que el llanto es de, ay, salí de un lugar maravilloso para venir al mundo a tener que defenderme. Estaba en la barriga de su mamá, todo era felicidad. Y luego de ahí, a través del tiempo, pues hay muchas pérdidas. Cuando vamos al colegio es una pérdida importante para el niño o la niña. Cuando se cambia de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la universidad. Cuando los padres se divorcian o se separan o fallecen. Cuando peleamos con nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo. Cuando nos enamoramos y terminamos. Tantas pérdidas a lo largo de la vida. Cuando nos mudamos de casa, cuando viajamos al extranjero por trabajo y nos vamos un tiempo o nos vamos para siempre. Cuando cambiamos del coche, el coche viejo por uno nuevo. Ese coche viejo tiene tantas historias. Hay muchas pérdidas. Y nuestra vida está llena de pérdidas y de duelos, porque esas son las que nos moldean. ¿Y cuál es el motor más importante para crecer y desarrollar? El dolor. Increíblemente. Nos hace sacar lo mejor de nosotros. También los invito a pensar quiénes han sido mis maestros en el duelo, quienes han sido capaces de mostrarme el aprendizaje. Dicen que todo lo que nos ocurre en la vida es aprendizaje. No existen enemigos, solo maestros.
Y bien, vamos a quedarnos en esta lámina para poder hablar de ustedes. Los invito a abrir micros y comentar. ¿Qué les pareció? ¿Qué les ha hecho pensar? Antes de compartir con ustedes un par de láminas más, me gustaría escucharlos. Pueden abrir micros. Mientras se animan a abrir micros, comparto estos mensajes de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, donde dice que la última lección que tenemos que aprender todos es del amor incondicional, que incluye no solamente a otros, sino a nosotros mismos. Y a su vez que en el interior de cada uno de nosotros hay una capacidad inimaginable para la bondad, para dar sin buscar recompensa, para escuchar sin hacer juicios, para amar sin condiciones. Y esto es lo que hace el equipo salud, sostener en un tiempo de pandemia. Todos de alguna manera lo hacemos. Esta imagen es perfecta para hablar del tema de sostener. No estamos hablando de abrazar, estamos hablando de estar ahí para alguien. ¿Se animaron? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere comentar por el chat? ¿Alguien quiere abrir micros y comentar algún detalle mientras vamos leyendo este mensaje que también decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross? Aprende a ponerte en contacto con el silencio dentro de ti y saber que todo en esta vida tiene un propósito. No hay errores, no hay coincidencias. Todos los eventos son bendiciones que se nos dan para aprender. Doctora, yo me quedo con una frase que dijo de que la vida está hecha de aprendizajes. Siempre veamos que las cosas de repente negativas o fuertes que nos han pasado nos sirven por alguna razón, ¿no? Para seguir evolucionando, seguir creciendo como personas, ¿no? Entonces, los invito, chicos, de repente puedan consultar de manera personal, estamos en confianza, abrirse un poquito con la doctora, con su experiencia nos podría ayudar un poquito. A mí me ha servido muchísimo la charla, yo mientras hablaba yo pensaba mucho en la última experiencia que tuve. Mi papá estuvo hospitalizado un mes en UCI, felizmente salió bien, pero sí el miedo a perderlo, ese temor me ha hecho reflexionar y ahora soy una nueva persona que ha crecido, que ha evolucionado gracias a esta experiencia. Así que chicos, si tienen algo que compartir, me gustaría que lo hagan abiertamente, así como yo, en vivo, o pueden hacerlo por el chat. Sí, estamos aquí listos para escucharles, cualquier comentario, cualquier sentir. Yo los invito a hacer la tarea. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Veraún. Bueno, yo en esta pandemia tuve 2 pérdidas, pero no por el COVID, sino por el cáncer. Y ha sido un proceso bien difícil, más que nada para mi esposo, para mi hijo. En menos de un año perdimos a sus 2 papás. Ha sido bien difícil hasta ahora, mi esposo llora, o sea, a veces yo quisiera que usted me recomiende qué es lo que puedo hacer más para yo ayudarle. Yo le doy soporte emocional, pero él es difícil, no puedo entender, quizás soy empática, ¿no? Pero quizás no puedo sentir lo que él siente, no tener a sus 2 papás es muy difícil. Yo quisiera que usted quizás me oriente porque también es hijo único, mi hijo también es hijo único. Me ha afectado bastante ahorita, por ejemplo, nos hemos quedado los 3 solos, ¿no? Y vivíamos los 5, ahora nos quedamos los 3. Y ha sido por el cáncer, como le comento, y más mi suegro se contagió al final con el COVID, ¿no? Entonces, ha sido bien difícil. Quisiera que usted me recomiende quizás qué es lo que puedo hacer más para continuar. Gracias, excelente tema. Querida Jenny, te abrazo, gracias por este compartir tan personal y sí, yo considero que debes continuar brindándole ese apoyo a tu esposo, de ser una escucha en silencio, no te desesperes, escúchalo. En casa sobre todo, si necesitara hablar algo más,
Ahí les he dejado mi número, se los voy a escribir también por el chat. Pero en estos momentos, el que necesita, y desde casa es bueno poder apoyarle, es estar siempre rodeado. A él le acaba de pasar algo que quizás él no lo dice, pero se acaba de quedar huérfano. Se quedó sin papá y sin mamá en un tiempo de pandemia. Él es de salud, trabaja en salud como usted. Bueno, lo importante es acompañarlo. Él ha sufrido... No lo escuché. Querida Jenny, ¿tu esposo trabaja en salud? Sí, él trabaja también en salud. Él es tecnólogo médico, trabaja en el hospital militar. Ok. Entonces, él ha pasado por mucha experiencia de muerte en este tiempo, sin duda alguna. Y el perder a papá y a mamá lo ha enfrentado a ser huérfano. Esa pérdida la tiene que procesar. No es superar el duelo, es transformar esa pérdida del padre y la madre. Sugiero que puedan hacer un ritual de despedida que quizás durante la pandemia no se ha podido hacer. Cada cierto tiempo darle una mirada al legado de papá y mamá. Hacer algún tipo de ejercicio donde él pueda a través de esos recuerdos positivos transitar su duelo. Las 4 tareas más importantes por las que pasa una persona es aceptar la pérdida, reconocer la pérdida, que son 2 aspectos diferentes. Lo tercero es construir una nueva relación con esa pérdida del padre y esa pérdida de la madre. O sea, ellos físicamente no están. Es como el otro día le escuché a un padre decir, ellos están detrás de la puerta. O sea, abres la puerta y están en el otro cuarto. Es una figura así. Es una figura de, siempre están a tu lado, pero ya no físicamente, no los puedes tocar, pero los puedes sentir. Puedes sentir el hecho de su presencia, su recuerdo, su legado que te acompaña día a día. El dolor por la pérdida de los padres no se va, te acompaña toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que a través del tiempo el dolor va a ser menos intenso. ¿Por qué? Porque has construido una nueva relación y lo recuerdas con cariño. El otro día escuchaba a alguien decir, que le decía a su papá, papá, ¿por qué no estás aquí? Ya no hay quien arregle las cosas en la casa. O sea, como que volteaba y le reclamaba a su papá por qué no estaba. Y entonces es interesante. Después escuchaba a otra persona que decía, mamá, ¿cuánto me gustaría que estuvieras aquí para que me ayudes a decidir? Entonces, se construye una nueva relación. No se olvida, el dolor no se va, puede estar ahí. Después de muchos años puedes sentarte en un rincón y llorar. Sí, claro. Porque vuelves a sentir esa pérdida tan intensa. Acompáñalo, apapáchalo, abrázalo, en silencio muchas veces. No digas palabra, deja que él exprese, deja que llore, suéltalo. Permítele un espacio de confianza, de seguridad, de mucho amor para que él llore, para que él exprese. Te deseo éxitos, Jenny, cualquier cosa me pueden escribir. Aquí hay una pregunta en el chat. Gracias. Gracias a ti, Jenny. Aquí hay una consulta en el chat. He sufrido la pérdida de varios seres queridos con el COVID y es más doloroso aún no poderlos acompañar y despedirse de ellos. Sí, mi querida Clara, un abrazo para ti, igual que para Jenny, con muchas energías, y decirte que si no ha habido una despedida, se puede hacer un ritual de despedida. Se puede reunir a la familia y tener todos, por ejemplo, un recuerdo de algo positivo, de algo bonito, de algo agradable de la persona que ya no está, y preparar una carta o preparar un escrito y leer qué nos hubiera gustado decirle si estuviera enfrente de nosotros. Y en ese momento imaginamos que la persona está con nosotros, que está, y le decimos abiertamente, ¿no? Por ejemplo, mira, yo quería decirte A, B, C, D, E, yo quería perdonarte por A, B, C, D, o sea, hay una cosa que sí les voy a comentar aprovechando esto que acaba de mencionar Clara de las despedidas. Hagan un checklist. ¿Qué es un checklist? Un checklist de todos los pendientes de vuestras vidas. Imagínense, y ahora voy a hacer la consulta con ustedes, que en 6 horas ya no vamos a estar en esta tierra. ¿Qué les faltaría hacer?
Seguramente que un listado de más de 3 cosas. Y seguramente de ese listado de más de 3 cosas, habrían cosas imposibles que no podríamos alcanzar en 6 horas. Entonces, nuestra vida, como dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, es vivirla intensamente en el presente, evitando los pendientes. Que lleguemos al final de nuestros días diciendo, me voy tranquilo porque no le debo nada a nadie y he vivido con absoluta intensidad y con mucho amor cada instante de mi vida. Los invito a hacer ese checklist muy personal. Hagan una lista de las cosas que ustedes tendrían pendientes si tuvieran que irse mañana, si tuvieran que irse dentro de una semana. Y empiecen a solucionarlos, empiecen a cerrarlos. ¿Sí? Que no llegue ese día y digan, hubiera querido hacer. No existe el hubiera. El hubiera ya fue, es pasado. Entonces, lleguen a ese momento en el que tenemos que partir libres de la mochila. Libres para disfrutar de ese último instante, ese último aliento, esa última bendición que tenemos en esta vida. Les voy a comentar algo. Yo tenía el deseo de tener mi cabello rojo. Era un pendiente para mí. Ya está. Y me lo he permitido ahora. Hace una semana lo hice porque dije, va a pasar más el tiempo, voy a llegar a tener 60 años y con el pelo rojo van a decir, esta señora, ¿qué le pasó? Entonces, antes de los 60, tiene que estar. Entonces, cuando llego en final de vida, ya no tengo el problema de, uy, no, esto de, no. Lleguen sin peso, lleguen sin culpas, lleguen sin pendientes. Aprendan a pedir perdón, aprendan a perdonar, pero a perdonar desde el fondo de su corazón. Quítense el peso, quítense el sentimiento negativo. ¿Y saben qué? Aprendan a perdonarse ustedes por todo aquello que piensan que puedan haber hecho mal. No necesariamente que han hecho mal, es su percepción de ustedes. Ok, entonces trabajen con esa percepción. ¿De acuerdo? Tenemos una participación de Aimé. Yo perdí a mi padre por COVID y hasta ahora mi mamita no puede superar la pérdida. Ella llora todos los días, yo la consuelo, pero no lloro. Soy fuerte, pero por dentro quiero llorar. Querida Aimé, te abrazo con muchas energías. Querida Aimé, no se superan las pérdidas, se afrontan. ¿Qué quiere decir eso? Las vivo intensamente, las toco, las palpo, las convierto en amor. No las supero. Una muerte de un padre o una madre no se supera. La muerte de nadie se supera. Quizás podría superar la pérdida de algo, objeto material, pero de las personas no. Y entiendo que si falleció por COVID es una muerte no antigua, es reciente, y tu mamita todavía está en el proceso de construir su duelo. Acompáñala con amor, acompáñala, que le puede tomar un par de años. ¿Okay? Desde el momento en que falleció tu papá, un par de años, donde va a haber mucho dolor, va a haber recordar, déjala que llore y tú llora con ella, valida su dolor, llora con ella. Llorar con ella vas a hacerle sentir que su dolor es válido, que es correcto llorar. Si tú te controlas también y no lloras, tú también te haces daño. Llora con ella, vas a ver que eso va a generar un cambio en ustedes dos, en tu mamá y en ti. Y luego me puedes contar. Querida Aimé, te deseo éxitos en esa tarea de acompañar a tu señora madre con todo amor. Valídale su dolor, valídale porque ella ha perdido lo más grande que tiene en la vida, su proyecto de vida. Se le ha truncado su presente, su futuro. Duele, duele intensamente. La pérdida de la pareja es un dolor impresionante. Éxitos, Aimé. ¿Alguna otra intervención? Yo les voy a dejar por aquí por el chat mi número de teléfono por si desean
escribirme por el WhatsApp y también les dejo mi correo por si quieren escribirme por correo. Con todo gusto de poder ser algún instrumento de apoyo para ustedes, un instrumento de orientación para ustedes si lo necesitan, con todo gusto. Y si no, a través de Jessica. Doctora, muy buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Claro que sí. De antemano, muchísimas gracias. Es un tema muy, muy importante. Realmente me ha calado a lo más profundo de mi ser. Y precisamente por eso me atrevo a hacerle un pequeño comentario de una duda y un peso que tengo. Hace un poquito más de un mes, falleció mi madre. Entonces, siento, doctora, que no puedo hacer mi proceso de mi duelo, porque mi esposo tiene Alzheimer y entonces yo evito llorar en casa y tampoco salgo de casa solo a comprar. Y entonces eso me duele. Siento mucho dolor, pero no puedo darme la libertad de expresarlo, porque él se inquieta, se llena de ansiedad y prefiero no hacerlo. Pero yo siento que como que estuviera fallando a mi madre. Ese es hasta ahora yo decía, soy fuerte, mi madre me preparó mucho antes me preparó y no sentía la necesidad de llorar. Pero pasan los días y sí siento un peso muy fuerte. Y yo le quería preguntar si realmente estoy equivocada a sentir ese peso, cómo debo ser mi proceso, ¿no? Y yo sé que debo tener un proceso de mi duelo, pero no tengo, le repito, no tengo esa libertad, ¿no? Soy yo la que no siento que no tengo esa libertad por amor a mi esposo para que él no se inquiete, ¿no? Eso es lo que le quería comentar y preguntar, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. Un abrazo para ti lleno de energías. Yo creo, Edith, que por amor estás haciendo muchas cosas y a veces nos toca. Tu madre desde donde está seguramente te está observando y estará orgullosa también de lo que ha formado y lo que ha criado. Yo podría permitirme decirte que busques un espacio para llorar. Cuando sales a lo mejor o cuando te estás duchando, ten un espacio para soltar, Edith. No se puede sostener mucho tiempo ese dolor tan intenso que uno tiene. Debemos expresar, debemos ser capaces de lavar nuestras heridas, de lavar nuestro dolor, de permitirnos sentir y vibrar a tono con. Entonces, Edith, hay muchas formas de expresarle a nuestra madre lo que sentimos. Puedes escribir y puedes leérselo. Te sientas donde a ella le gustaba compartir contigo a lo mejor, o mirando hacia el cielo, en tu ventana, y léele lo que tú quieres decirle o háblale. Es una manera también de poder soltar. Pero llora, mi querida amiga. Probablemente sin que te vea tu esposo, porque entiendo que se puede alterar, se puede agitar, pero busca un espacio. Y si necesitas conversar, pues ahí tienes mi teléfono y podemos tener una sesión de duelo contigo. Muchas gracias, doctora Luz. Creo que... Gracias a ustedes, Jessica. Gracias, Edith. Gracias, Jenny. Gracias. Ay, ¿quién más estuvo? Clarita, Aimé, que participaron, nos contaron un poquito. Sí, muchísimas gracias por abrir sus corazones, por
por compartir con los hermanos que están aquí en este momento, en este espacio tan seguro, de poder hablar de nuestros sentimientos. Gracias, Jessica, por permitirme entrar en los corazones de la familia de la Clínica Javier Prado. No, usted, doctora, muchas gracias por compartirnos un poquito de cómo manejar, ¿no? Ciertas pérdidas para todos, cada uno creo que tiene alguna, ¿no? No solamente pérdida humana, sino también pérdida material, pérdida de una amistad, de una relación, así que nos ha servido muchísimo. Por acá he recibido mensajes internos que les ha encantado la charla, yo creo que a todos. Y bueno, agradecerle nuevamente y esperamos tenerla en nuevas sesiones acá en nuestro espacio de los webinars CJP. Yo me quedo con mis chicos para hacerles el sorteo que les he prometido y agradecerle infinitamente por esta charla tan bonita. Gracias a ustedes, con todo gusto me indican, podemos hacer una unidad de duelo con todas aquellas personas que tienen un duelo reciente, por ejemplo. Y es solamente ellos hablan. Perfecto, listo. Un abrazo a todos, gracias. Un abrazo. Chicos, me quedo con ustedes para hacerles el sorteo. Como habíamos coordinado, vamos a sortear una licencia en Creana. Sé que hay algunos familiares por aquí. Voy a considerar a los trabajadores de clínica. Voy a compartir mi pantalla para hacer este proceso lo más transparente posible. Deme un segundito, por favor. A ver, deme un segundo. Ya, a ver. Listo. Aquí he colocado los nombres de todas las personas que han participado dentro de nuestro webinar. Si es que no están, por favor, alcen el micrófono para, por favor, incluirlos. Están Abela, Aimé, Katy del Barzo, Celina, Clara Quintana, Erika, Katia Muñoz, Kenia Luján, Marita Castillo, Cecilia Polti, Pablo Mesa, Patricia Ríos, Rodolfo Farfán, Salomé Castro, Jenny Verón, Zoila Villavicencio y María Fernández. ¿Me olvido de alguien, por favor? Hablen ahora o callen para siempre. Ivana, creo que me estoy olvidando de ti, Ivana Guamán. Sí, te olvidas de mí, como siempre. Perdón, ahí está, estás incluida. Nadie más, ¿no, chicos? A ver, voy a sortear una licencia. ¿Sí? ¿Hola? Grace Guillén también. ¡Ay, Grace! Creo que no está tu nombre. Ay, Grace, por Dios. Listo, ahí está. Voy a sortear una licencia en Creana que consta de 6 cursos completamente gratuitos y a libre elección de ustedes. Hay cursos de tecnología, de repostería, de líder. Hay de todo, chicos. Así que yo voy a estar coordinando por interno con el ganador. Así que ahí va, chicos. ¿Preparados? ¡Ay, qué miedo! Va. 1, 2 y 3. A ver. Ganó Marita Castillo. Marita, creo que es de dirección médica. Voy a coordinar contigo tu premio. Así que, chicos, a todos ustedes, gracias por participar. Espero que les haya gustado muchísimo la charla. A mí me encantó. Y espero tenerlos en nuestros próximos webinars CJP. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias. Chao. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Chao. Chao, cuídense, nos vemos. Chao. Gracias.